Para nosotros desde el programa intersectorial de salud mental de la alcaldía estamos contigo. Es muy importante estos espacios para poder hablar de unos temas muy álgidos en salud mental, sobre la promoción y prevención de la misma. El suicidio lo podemos definir como cualquier acción que comete un individuo con el fin de quitarse la vida, una acción deliberada con el fin, pues, de dejar de vivir. Se caracteriza porque es autoinfligido, es intencional y, por supuesto, letal. Cuando hablamos del suicidio específicamente, podríamos decir que este se puede cometer pues en varios contextos, ¿cierto? En síntomas afectivos, por ejemplo, un contexto de una depresión, pero también puede ser con un componente impulsivo. Entonces sí es muy importante hablar de este para poder dilucidar en qué contexto se da la conducta suicida. Una idea de muerte es el deseo de fallecer. Entonces tú ahí puedes encontrar personas que pueden decir en contexto de una situación compleja, ¿cierto? De un estrés emocional, por ejemplo, no, yo quisiera dormir y no despertarme. O, ay, no, yo quisiera que este sufrimiento se acabara y que Diosito se acordara de mí. Ahí la persona está verbalizando su deseo de fallecer y pues ahí va la diferencia con la idea suicida. La idea suicida, entonces sí empieza desde una idea de muerte, el deseo de fallecer, pero ahí entonces es cuando haríamos la definición. Yo mismo me voy a hacer daño pues para fallecer. Entonces esa es la diferencia principal entre una idea de muerte y una idea suicida. Bueno, en realidad es que las ideas de muerte van precedidas, o sea, antes de que eso suceda, pues de alguna crisis psicológica, un disconfort emocional, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué pudiera hacer uno? En ese momento, pues, identificar qué cosas hacen que tú pienses en esa idea de muerte, o sea, qué situación tan compleja estás pasando que hace que tú pienses en el deseo de fallecer. Las autolesiones es precisamente cuando yo intento infligirme un daño corporal, ¿cierto? Ok. Y en ese sentido, pues hay varias, ¿cierto? Conocemos las conductas de cutting, que pueden ser en los antebrazos, en las piernas, en el cuero cabelludo, lo que comúnmente en algunos adolescentes mencionan las cucarachitas o como lacerarme con las uñas algunas superficies corporales. La cuestión de las autolesiones es que muchas veces se dan en contexto, en una crisis emocional y tratar pues que las personas pues, incurren en ellas para tratar de disminuir esa tensión emocional, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de una conducta autolesiva? Y es preguntar justamente cuál es el objetivo de ello. Muchas veces es tener como un poco de alivianar esa carga emocional, pero como veníamos diciendo, no minimizar estas conductas. Esto tiene que tener una evaluación por parte de un profesional en salud mental. Entonces, si una persona incurre pues a este tipo de conductas es porque hay un estresor emocional y de pronto una gestión inadecuada de esas emociones que pueden ser desbordantes. Entonces, pues tal vez la posición más empática no es decir que está llamando la atención o que finalmente, no, esta persona finalmente no se va a hacer daño porque lo que está haciendo es leve y yo dentro, pues, dentro de mi individualidad considero que esto no es grave. Pero lo que sí es que es importante es que en ese momento esa persona está solicitando ayuda y que hay una condición que amerita que sea evaluada a profundidad. Entonces, sí es como intentar, pues, que esta persona reciba una ayuda profesional. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, hablamos de algunos aspectos que te hacen vulnerable para algo, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos nos hacen vulnerables con una conducta suicida? Entonces, ¿por qué es importante hablar de ellos? Porque cuando nosotros hablamos al nivel de la prevención, lo que nosotros intentamos es intervenir en los factores de riesgo que son modificables. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo para una conducta suicida están desde un antecedente familiar de una enfermedad mental o un antecedente familiar que un familiar mío haya fallecido por suicidio, ¿cierto? También las adversidades infantiles, el bullying, todas las deprivaciones afectivas en la infancia, que estos factores de riesgo van sumando, ¿sí? Posteriormente, entonces, todas las adversidades que podemos ver en la sociedad misma, las dificultades socioeconómicas, las dificultades al acceso a servicios de salud. También encontramos unos factores de riesgo, las enfermedades mentales. Y un factor de riesgo supremamente importante también es toda la patología adictiva, la adicción al alcohol, la acción a otras sustancias psicoactivas y, por supuesto, pues la ludopatía. Esos son unos factores de riesgo.
las enfermedades crónicas que no están bien tratadas. Entonces, una enfermedad crónica, una patología dolorosa, que no se logre un control de esa enfermedad o de esa condición, hace que sea un factor de riesgo. También hay unos que tenemos que tener en cuenta que son aspectos o rasgos de nuestra personalidad que imponen un tinte o como características impulsivas en mi actuar. O sea, que yo ante una emoción grande, desbordante, que no soy capaz de gestionar, tomo decisiones que después me arrepiento. Entonces, sí puede ser que esa característica de personalidad impulsiva pues sea una conducta de riesgo para una conducta suicida. Pues uno como familiar o allegado a una persona que tenga una conducta suicida, una idea de muerte, pues lo ideal es esa posición empática, ¿bien? O sea, uno intentar ponerse en el lugar de esa persona y entender qué difícil es tener una idea de muerte. O sea, qué cogniciones o qué pensamientos van en mí para verbalizarla. Es que es difícil uno decir que se quiere morir. Es difícil uno expresar que se quiere morir cuando las personas dicen, lo tengo todo, tengo un esposo que me ama, por ejemplo, tengo amigos, pero aún así me siento insatisfecho y estoy pensando en hacerme daño. Verbalizar eso es supremamente difícil. Y lo más importante es preguntar. No nos dé miedo preguntar si en algún momento yo veo que una persona que está llegada a mí tiene, por ejemplo, está pasando por un momento difícil, que yo veo que su estado emocional cambia, que lo veo deprimido, que lo veo aislado, o una conducta que no es usual en esa persona, ¿cierto? Hay creencias erróneas y están basadas en que preguntar por una idea de muerte o una conducta suicida la va pues a empeorar. Y eso es todo lo contrario. Muchas personas incluso quisieran que le preguntaran porque es muy difícil de forma espontánea verbalizarlo. Entonces, claro que hay que tener en cuenta pues que no se puede preguntar esto de forma deliberada, ¿cierto? Pues bueno, los pasos son desde mucho antes, ¿cierto? O sea, garantizar que los niños pues tengan un hogar adecuado, que se les respete sus derechos, que no sufran de bullying, ¿cierto? O sea, la prevención va desde mucho antes. Pero claramente pues hay unos factores de riesgo que nos van a acompañar desde muy jóvenes. Lo más importante es como identificar los factores de riesgo en una persona, pero también es muy importante entonces identificar los factores protectores, porque aquí cuando nosotros identificamos los factores protectores son los que van, los aliados, como las que van a impulsar las razones para vivir de esa persona. Entonces, si una persona, por ejemplo, el amor a las mascotas, su pareja, la religión, cualquier actividad pues que genere o que estimule la dimensión espiritual, todas esas cosas son factores protectores que debemos como identificar para potenciar. Y aquí hablamos entonces de las razones de vivir. Ver cuáles son las razones de vivir de esa persona y tratar de potencializarlas. Cualquier razón que se tenga para vivir es de la que nos podemos pegar. Entonces, otra vez como para recapitular, contamos con la línea de atención de emergencias 123, opción 3, que es la línea de atención en urgencias en salud mental, ¿cierto? Que hay profesionales entrenados para acompañar estos procesos de crisis. Y también contamos con 6 centros de escucha en la ciudad, donde igualmente entonces están profesionales capacitados para atender y derivar estas urgencias en salud mental. Estos centros de escucha, bueno, es importante tener en cuenta los horarios de atención, que son de lunes a viernes de 7:30 a 1:30, a las 12 del mediodía y a partir de la 1:30 hasta las 4:30. La idea es que nosotros como ciudadanos podamos identificar el centro de escucha que nos quede más cercano. Por ejemplo, entonces si yo vivo en el centro, ¿cuál de San José? Si vivo en la Sultana, ¿cuál podría ubicar? En Bosques del Norte, los horarios de atención, pero que tengamos en cuenta la línea, que es 24/7, ¿cierto?